vamos a la palabra de Dios en esta mañana, yo quisiera invitarle a leer el libro de Daniel, ahí en el profeta Daniel. En el capítulo 3, Daniel capítulo 3, ya, ahora sí, no lo encontraba, pero ya lo encontré. Daniel capítulo 3. Esta mañana vamos a hacer una reflexión que me parece que es muy importante y la quiero dirigir de manera muy especial a los jóvenes, a nuestros jóvenes. También a los adultos, por supuesto, pero yo quisiera que los jóvenes paren las orejitas. Y yo pido al Señor que su Espíritu Santo traiga entendimiento, que me dé la habilidad, el Señor, de poder transmitir lo que ha puesto en mi corazón. Y que ustedes jóvenes estén atentos a la palabra de hoy. Es muy importante. Claro que es para todos, pero especialmente para ustedes. Fíjense, dice la palabra de Dios aquí en Daniel capítulo 3, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hasta ahí vamos a leer en este momento. En toda la historia de la humanidad, hermanos, hermanas, ha habido, casi en toda la historia, ha habido imperios.
Lo que caracteriza y diferencia de un reino a un imperio es que el reino es algo local. Un reino es algo local en un territorio con un emperador, con un gobernante supremo, llamado rey o llamado de otra manera, pero solamente es en una región y un pueblo, o varios pueblos. Pero un imperio es un rey con su reino que tiene en su mente el dominio y el control de otros reinos, de otras culturas y de otras latitudes lejanas a su propio territorio. Y que usa el ejército, la fuerza, la espada, las bombas, lo que haya, ¿verdad? Lo usa para someter, para reprimir y en consecuencia obtener ganancias materiales que pueda traer a su reino y enriquecerse y hacerse poderoso. Esa es la diferencia, así muy sencillamente hablando, de lo que es un reino y un imperio. Decía entonces que casi en toda la historia ha habido imperios. El imperio más antiguo que se conoce es el imperio egipcio. Quizás los sumerios, todavía más antiguos, pudieron haber sido un imperio, pero el que claramente es un imperio antiguo fue Egipto. Después de Egipto, así para traerlo a través de la historia, fue el imperio asirio. ¿Se acuerdan de Asiria, no? Aquellos que se llevaron las 10 tribus al norte y las desaparecieron, las 10 tribus de Israel. Después de ese imperio vino el imperio persa, medo-persa, el imperio babilónico. Y después de este fue conquistado por los persas. Y después de estos vino Alejandro Magno, estoy confundiendo el nombre, Alejandro Magno, griego, y conquistó el mundo entonces, derrotó al imperio medo-persa. Y después de el imperio griego, cuando cayó, vino Roma. Todos ellos imperios, de las características que acabo de describir. Y Roma duró muchísimo tiempo en imperio, hasta los días de Jesús, ¿sí? Y algunos historiadores y antropólogos serios dicen que el imperio romano, desde el punto de vista espiritual, filosófico y aún quizá material, ha durado hasta nuestros días. Y esto es a través de la extensión de una iglesia que todos conocemos. Un dominio poderoso. El imperio cayó, pero la filosofía no. Predomina todavía en el mundo. Algunos otros atrevidos dicen que son las diferentes estructuras de la estatua que se soñó, ¿verdad?, en Babilonia por el mismo Nabucodonosor, donde tenía diferentes materiales, oro, plata, bronce y hierro y barro. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, no era esta que acabamos de leer, era otra. Y entonces dicen que lo que simboliza cada uno de esos imperios en esa secuencia, y que el último imperio será la unión de la Unión Europea, la fusión de la Unión Europea con la filosofía romana. ¿Algunos se atreven a decir eso? Probablemente no lo sabemos. El caso es que nos ubicamos nosotros en uno de esos imperios poderosísimo en su tiempo, ¿verdad? Muy poderoso, que estaba extendido en el mundo medio oriental conocido de una manera extraordinaria. El imperio babilónico, donde era el rey Nabucodonosor, del que estamos hablando, abarcaba hacia Europa, abarcaba hasta Macedonia, es decir, una pequeña parte de Europa llegó hasta una pequeña parte de Europa, Macedonia, región de Grecia, por ahí alcanzó a llegar el imperio babilónico, hacia África, hacia la península ibérica,
por supuesto Israel, toda la parte de Israel, ¿sí? Y hacia el oriente llegaba hasta lo que hoy conoceríamos como Pakistán, cerca de la India. Y hacia el norte, pues, el famoso Kazajstán, que es un país enorme. Si usted no conoce Kazajstán, le recomiendo que lo explore. Es un país enorme y al sur el océano. Entonces, era un territorio increíblemente grande, con un poderío. Usted lea lo que fue Babilonia, toda la riqueza cultural que tuvo. Lo más sobresaliente de las construcciones que hizo Nabucodonosor fue los jardines colgantes. ¿Se acuerda de que los jardines colgantes de Babilonia son una de las 8 maravillas del mundo antiguo? La hizo Nabucodonosor. Un imperio extraordinario que floreció y que fue bárbaro, ¿no? Y justamente ellos fueron los que llegaron y cautivaron al pueblo de Judá en Canaán, en lo que fue Canaán anteriormente, en la tierra de Judea. Allá fue donde ellos trajeron esclavos, y entre esos esclavos que trajeron por orden de Nabucodonosor iba Daniel, el joven Daniel, y fueron llevados a Babilonia para ser esclavos. Usted recuerda la historia, no la voy a repetir, en el libro de Daniel. Si no la sabe, usted puede leer los 2 primeros capítulos, puede leer Esdras y Nehemías para saber cómo fue todo aquello, pero en el libro de Daniel habla de cómo el joven Daniel fue hecho eunuco. ¿Usted sabía que Daniel fue hecho eunuco? Castraban a estos jóvenes para el servicio del rey, y fue hecho eunuco junto con sus compañeros. ¿Usted se acuerda de eso? Y ellos, tras una breve historia que narra el capítulo 2 y el 1 y 2 de Daniel, usted se da cuenta que prontamente Daniel, judío, y 2 de sus compañeros sobresalían porque tenían la gracia de Dios, debido a que eran fieles y creían en su Dios, el Dios de sus padres. Así lo declararon ellos, que Jehová era el Dios de sus padres y que ellos confiaban en Él. ¿Se acuerdan de esa historia? Que no quisieron comer las viandas que comía el rey, sino que se alimentaron de vegetales, y se hicieron hermosos por la gracia de Dios, inteligentes, muy audaces estos jóvenes, ¿se acuerdan? Y por esa gracia fueron puestos al servicio especial del rey en Babilonia. Directamente trabajaban con el rey. Ahí estaban esos jóvenes. Sadrac, Mesac y Abednego eran estos 3 jóvenes cuyos nombres fueron cambiados al idioma babilónico, que era un arameo antiguo. Y es en ese contexto de este poderoso imperio en que Nabucodonosor aproximadamente reinó entre el 642 y el 514, más o menos fue el tiempo antes de Cristo que reinó este rey. Manda levantar una estatua de oro para que se le adorase. No era extraño hacer eso. Imagínese usted que usted fuera un rey que tiene absolutamente todo, que desde que usted es bebé no tiene falta de nada, todo lo que quiere se le cumple, todo lo que desea está ahí, ¿verdad? Tiene abundancia en exceso y todo mundo le rinde pleitesía. Imagínese la mentalidad de una persona así. Nada más piénselo, o sea, la gente que está en la opulencia, la gente que está en la riqueza, los magnates, no piensan como nosotros. Ellos no piensan como nosotros, no tienen ni los mismos valores que tenemos nosotros, créalo. Yo he tenido la oportunidad de conocer a alguna de esa gente muy, muy rica, y su mentalidad es completamente distinta a la manera en que nosotros pensamos y a los valores que nosotros tenemos. Por ejemplo, una enseñanza desde aquí, desde el púlpito de predicación de humíllate, para ellos es una absoluta tontería, para muchos de ellos. No conocen esos conceptos.
una persona que ha sido dotada de todo y además se le ha alimentado todo el tiempo, que es superior a todo mundo. Es más, en este caso, a Nabucodonosor se le había enseñado que él era un Dios terrenal, un hombre Dios, como a Faraón, como a los césares romanos. No tenían en su mente otra idea más que ellos eran gente divina. Así eran ellos. Por lo tanto, no es extraño que Nabucodonosor, en su egolatría, mandara a hacer una estatua aproximadamente de 6 o 7 metros, según los codos que dicen aquí, hice cuentas, y puede medir entre 6 y 7 metros de altura, ¿verdad? De completamente una estatua de oro, y manda el decreto que todas las naciones bajo su imperio tenían que adorarla postrados. Y déjeme dimensionarle el asunto. No fue en Babilonia donde se tenía que adorar solamente a la estatua, no fue en Babilonia solamente. De alguna manera mandó el decreto que todas las naciones conquistadas, dice aquí, todo pueblo, toda lengua y toda nación, es decir, todas las naciones conquistadas desde el mar Mediterráneo y el continente africano hasta la India y de norte a sur, todas las naciones que estaban bajo el imperio babilónico, al son de las bocinas, al son de los salterios, al son de las arpas, es decir, se había difundido esa orden, ese decreto real se había difundido en todo el imperio. Y cuando sonaran los instrumentos musicales, todo mundo, todos y todas, habían que postrarse delante de la estatua. Supongo que si estabas en Macedonia, ¿verdad? Pues a lo mejor no estaba la estatua de oro que levantó ahí, pero en honor a ella tenían que postrarse al son de las bocinas, al son del salterio, de la zampoña, de las arpas, de todo lo que tocaban. Todos los súbditos de Nabucodonosor en el imperio debían postrarse en honor al rey Nabucodonosor. Ahí es muy claro y lo repite muchas veces. Dice, toda nación, toda lengua, absolutamente todos deberán postrarse cuando se suenen los instrumentos musicales. Y dice el versículo 7, dice, por lo cual al oír todos los pueblos, escuche eso, se entiende que no era solamente en Babilonia donde estaba erigida la estatua de oro, sino dice, todos los pueblos que son al son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, lo repite, naciones y lenguas bajo el imperio, bajo el poder de Nabucodonosor, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Absolutamente todos, el mundo conocido, todo el Medio Oriente y sus vecindades. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Se puede imaginar la influencia y el poder y el dominio que tenía Nabucodonosor para lograr que absolutamente todos los pueblos y naciones bajo su imperio se postraran cuando se sonaran las bocinas? ¿Usted puede imaginar eso? Era una barbaridad. Era una cosa inmensa. Yo estaba viendo los mapas con detenimiento y toda esta zona que le acabo de describir, todo ese territorio geográfico del cual era dueño el imperio babilónico, era casi la misma extensión que Dios le había dicho a Josué que conquistara y que no conquistó. Poquito más hacia allá, pero era casi toda la zona, porque Dios le dijo a Josué, desde el Mediterráneo
hasta el Éufrates, que está en Babilonia, toda esa tierra será tuya. Y era casi toda la tierra que abarcaba este imperio. Aquí llama fuertemente la atención cómo todos, adultos, niños, chicos, grandes, mujeres, hombres, todos absolutamente se postraron, dice aquí categóricamente el versículo 7, sonaron los instrumentos y todo mundo se arrodilló ante la divinidad humana de Nabucodonosor. Siempre ha habido dominios, siempre los ha habido. Aquí vienen preguntas muy interesantes, muchachos. ¿Cómo se controlan las masas? ¿Cómo se controlan pueblos inmensos? Los que los controlan, ¿cómo lo hacen? Es a través de las ideas, es a través de la ideología y a través de amenazas. Hay dos instrumentos poderosísimos para controlar las masas humanas, que está comprobado y así se ha hecho a través de toda la historia, a través de la fuerza, del fusil o de la espada, pero sobre todo, a través de la ideología. Y esa es mucho más eficaz que la espada y el fusil, las ideas. Como esto ha sucedido durante toda la historia, eso es demostrable, lo podemos ver desde la época antigua, ¿sí? La religión que viene siempre de la mano de la historia universal, la historia universal no se concebiría como está concebida sin la religión, porque la religión inyecta ideologías. Y en el siglo XIX, Carlos Marx, un pensador extraordinario, dijo algo muy interesante, que tiene parte de razón y parte no. Dijo, la religión es opio para los pueblos, es decir, es un narcótico para los pueblos. La religión es un brazo, es un instrumento que los poderosos como Nabucodonosor, como muchos otros a través de la historia, han utilizado para la manipulación de las ideas en los seres humanos. Por ejemplo, jóvenes, ustedes que son muy estudiosos, la Edad Media fue un ejemplo aberrante, terrible acerca de esto. La amenaza del infierno y la gloria del cielo fueron los instrumentos, la manera en que lo usaron, fueron los instrumentos más poderosos para mantener las masas en Europa y en parte de Asia, para mantener aquietadas las masas y así darle gloria y honra y honor a los reyes y al papado, al poder religioso y a los reyes, que a decir de la religión, los reyes eran de linaje divino. Y la gente lo creía porque el Papa lo decía, porque los cardenales lo decían, porque los curas lo decían. Y la gente vivía completamente convencida de que si decían algo en contra de ellos, iban a ir a quemarse a las llamas del infierno. Era un control ideológico brutal. El adoctrinamiento de la gente fue altamente eficaz. Hay algo que se llama la Pax Romana, que fue altamente eficaz a través de los siglos de la Edad Media y mucho más para acá, que mantuvo toda la Europa y el mundo conocido lo mantuvo en paz a través de la ideología, de las armas, de los fusiles. Bueno, cuando comenzaron los fusiles. Ideas, control ideológico.
Después vino un cambio en la historia. Terminó la Edad Media, ¿no? ¿Se acuerdan de la Inquisición y toda su filosofía? Les conmino a estudiar cuál era la filosofía de la Inquisición y cuál eran sus postulados y sus reglas. Impresionante. Hace poco pude ver en vivo y en directo los instrumentos de tortura que usaban en la Inquisición. En la ciudad de Toledo están impresionante lo que hacían y te lo narran ahí de una manera escalofriante, cómo usaba la Inquisición para meterte a pensar como la religión oficial de aquellos tiempos, siglo XVI, siglo XVII, imponía que pensaras. Tú tenías que pensar como ellos decían, y si no te morías por hereje, por incrédulo, hereje, y te acusaban de brujo. Tú tenías que pensar, era una imposición. ¿Cómo pensaras? Era una imposición, la manera en que debías hacerlo. Así fue la historia. Fue tan poderoso ese dominio ideológico de la Iglesia romana católica, fue tan poderoso que usted no lo va a creer, pero ciudades como Toledo, como Granada, como Valencia, como Murcia, se convirtieron al cristianismo católico miles y cientos de miles de judíos, con tal de que no los mataran, y terminaron bien convertidos al catolicismo, y sus hijos se convirtieron al catolicismo por herencia. Cuando uno ve eso no lo puedes creer. Un judío no se convierte a nada. Un judío no se convierte a nada. Pues la Inquisición hizo que miles, quizás cientos de miles de judíos españoles, sefardíes, se convirtieran al catolicismo romano. Y ahí están las huellas de la historia. Impresionante. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de ideología. Cómo el poder impone lo que quiere que tú pienses, cómo quiere que te comportes, cómo quiere que te vistas, cómo quiere que hables, cómo quiere que decidas. El poder hace eso. Lo hizo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo mientras el ser humano sea ser humano. ¿Estoy siendo claro? Después que terminó de la Edad Media, vino el Renacimiento. El Renacimiento era una protesta terrible, a estas cuestiones, a esta imposición de las jerarquías papales que venían desde Roma. Y era una respuesta del espíritu de los hombres. A través de la música se rebelaban, a través de las pinturas se rebelaban, a través de la escritura, de la literatura se rebelaron. A través de muchas manifestaciones de arte se rebelaron los hombres en contra de esa represión ideológica. Al final, la protesta, el protestantismo fue el resultado del hartazgo de esas represiones ideológicas, donde solamente algunos eran privilegiados y los que no estuvieran de acuerdo con ellos se iban al infierno después de que los degollaban o de que los quemaban vivos. Esa era la manera en que se manejaban las cosas para controlar las multitudes y las masas en la historia. Si usted no sabía eso, sépalo. Lo narra la historia universal. ¿Voy claro en lo que estoy narrando? Sí. El protestantismo, religión en la que nosotros creemos ahora, fue el resultado, fue la protesta de la represión. Justamente, a nosotros nos llaman protestantes, somos de esa corriente, somos consecuencia de esa reforma que se llamó. Martín Lutero, ¿se acuerdan de eso?
que fue toda una revolución. Algún tiempo después, pocos siglos después, llegó la revolución industrial y todo cambió. Y luego llegó la edad moderna y ahora estamos ya en el posmodernismo. La pregunta es, nosotros que somos tan modernos y tan posmodernos, ¿hemos ya superado las influencias ideológicas que controlan nuestra mente, nuestras conductas? Aquí Nabucodonosor, en este pasaje, surgen tres preguntas en este pasaje. ¿Cuál es el propósito por el que Nabucodonosor hizo esto? Algunos simplemente pueden pensar, pues porque era caprichoso y era ególatra. No, mi hermano, no era eso. Era asentar y dejar bien claro en todo el imperio quién manda. Punto. En todo el imperio, en todo el mundo conocido. Era confirmar, por si alguien tenía duda, por si a alguien no le quedaba claro quién manda, pues vamos a encargarnos. ¿A quién hizo llamar? A todos los sabios, a los magos, a los sátrapas, a todos, y les dijo, vamos a hacer esto y así se va a hacer. Y pues todos tenían que estar de acuerdo a fuerza. El que no estuviera de acuerdo, pues cuerdas, ¿no? Lo mataban. Y entonces de ahí sale el decreto a todo el imperio, y entonces el propósito era enseñarle a todos y cada uno de los súbditos de aquel imperio, en todas las naciones, en todos los pueblos sometidos, quién mandaba. Que quedara claro. Número 2, pregunta 2, ¿para qué? ¿Para qué quería eso? Para tener control. Sencillito. Primero, el pueblo tiene que saber quién manda. Segundo, el que manda debe de tener el control sobre el pueblo. ¿Sí va quedando claro? Entonces, manda un decreto que tiene un filosísimo propósito, muy específico: asentar. ¿Cuál es el propósito final? Tercera pregunta: asentar el imperio, asentarlo sobre cada pueblo, nación y lengua, confirmarlo, apuntalar y decir: aquí nosotros somos la ley, y nuestras leyes y lo que nosotros digamos es lo que ustedes van a hacer. Y los sometían a pago de tributos absolutamente a todos. Así se alimentaba el imperio. Y vuelvo a la pregunta que hice. En el estado posmoderno en el que nosotros estamos, ¿ya no existe eso? Existe de la peor manera hoy entre nosotros. Existe. ¿Por qué digo de la peor manera? Porque existe de la manera más sutil, poco percibida. Y hay fuerzas de este calibre o mayor que son, hasta parecen invisibles, que hoy en día, en este año, en esta pandemia, están controlando a la humanidad entera. La están controlando, lo están haciendo, si usted no se había dado cuenta. Hay un organismo en la Organización de las Naciones Unidas que se llama la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo de los Pueblos, que está supeditado a la ONU. Esta organización, que existe desde 1947, es una organización que se encarga de ver qué nivel de desarrollo tiene de cada nación. Lo que digo es cierto.
Y no es secreto, es público, usted lo puede encontrar en muchas fuentes. Esta organización, en los 60, a finales de los 50, esta organización aconsejó a través de la ONU que todas las naciones afiliadas a esta organización, a la ONU, debían entrar en una dinámica de control poblacional, de control demográfico. Porque la gran preocupación hoy, la gran preocupación no es la pandemia, no es el agua todavía, no es la guerra, no es ninguna de esas, no. La gran preocupación hoy de la humanidad es la demografía, la explosión demográfica. Vamos directos a los 8,000 millones de seres humanos sobre la Tierra y la Tierra está explotando de seres humanos. Por eso es que salen tantas cosas, que si se inventaron el COVID y que si es para matar a los viejitos y luego a los jóvenes y que es del instrumento, por eso no me vacuno y bla, 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 bla. Cosas que, bueno, dan que hablar. Pero la verdad es que somos casi 8,000 millones de seres humanos que en menos de un siglo triplicamos toda la población, el número de pobladores que hubo en todos los 20 siglos que llevábamos. Y eso lo previó la OCDE y dijo, si no frenamos la natalidad, esto se va a convertir en un canibalismo humano terrible. Y en aquellos días, en los años 60, 70, vino un eslogan que los que son más o menos de mi edad van a recordar: la familia pequeña vive mejor. ¿Se acuerdan de eso? Entre muchas otras estrategias, en los 60 salió la píldora, ¿se acuerdan? Fue uno de los medios que se comenzaron a difundir a nivel mundial para frenar el crecimiento poblacional, para contenerlo. Si no hubiera sido así, quién sabe cuántos más seríamos, ¿no? Y estrategias así, que han venido a través del tiempo y que casi no han dado muchos resultados. Sí han ayudado, pero no han dado muchos resultados. Hoy hay otras estrategias mucho más feroces y menos perceptibles. Por ejemplo, le voy a decir, hoy se ha difundido a través de los medios de comunicación, particularmente a través del Internet y a través de los sistemas hollywoodescos y a través de las series de Netflix y a través de todas estas medios de difusión que los jóvenes ven tanto y muchos de nosotros también vemos, están difundiéndose un modelo de vida que no tiene que ver con el modelo que Dios establece en la palabra. Un modelo de vida donde los jóvenes viven solos, aunque tengan 40, 45, 50 años, ellos viven solos, no se casan, no tienen hijos. Usted en esas series no ve niños, no ve la mamá, el papá, no los ve. La filosofía dirigida a los jóvenes es: no te cases, no tienes que casarte. Si te casas, cásate ya, pues muy lejos, ¿verdad? Quién sabe cuándo, pero no te cases. No tengas hijos, mejor cómprate un perro y cómprate una carreola y paséalo en el parque. Son estrategias subliminales, pero muy bien planeadas, muy bien estructuradas sobre la población potencialmente multiplicable, los jóvenes, y que están agarrando ya desde los niños. Usted ve a un niño de 2 años haciéndole así a la tableta, es un experto, lo manejan, 2, 3 años lo manejan mejor que yo, ya con el movimiento básico de los dedos, para arriba, para abajo, ahí, implantando toda una estrategia de vida, toda una forma de cultura, toda una mentalidad que es imposible erradicar ya. Papás, por más que te preocupes, por más que regañes a tu hijo adolescente que está 4 o 5 horas metido en su recámara y no tiene la menor intención de salir más que para ir al baño o para comerse una torta, él puede estar 10 horas ahí, no pasa nada, él está conectado en el mundo. Nos cambiaron la cultura. Si usted no se había dado cuenta, vivimos en un mundo diferente. En menos de 20 años nos cambiaron la forma de vida.
y no nos dimos cuenta. A todos, a mí, a usted y a todos, nos cambiaron la forma de vivir. Y eso tiene implicaciones bien fuertes. Nos han sometido a una ideología, a una forma de pensar. Otra de las estrategias es la difusión de la igualdad de género y de la aceptación y la tolerancia de un tercer género, un cuarto, un quinto, un sexto género que no es hombre ni es mujer. ¿Por qué? Porque a través de esto no hay reproducción. No hay reproducción. Es una gran estrategia. No van a nacer niños con esas parejas. Y me puedo seguir con una lista de estrategias que se han dado y que se infunden, se difunden, se establecen, se siembran, germinan y crean una personalidad distinta en las sociedades humanas en todo el territorio del planeta. En todo. Hoy estamos escandalizados por Afganistán, estamos escandalizados por los talibanes, porque son unos bárbaros, es cierto. Pero yo quisiera que usted, sin defenderlos, yo quisiera que usted evaluara qué es lo que defiende. Claro que nunca se justificará la manera en que tratan a las mujeres, no estoy diciendo eso, pero créame, muchas de sus estipulaciones es en defensa de la moralidad. Lo que en el mundo occidental, es decir, aquí en México y en todas las Américas y en Europa, ya no les importa la moral. Ya no les importa la fidelidad conyugal, ya no les importa el taparse el cuerpo. Ya no importa, eso no importa. Y esos locos de los talibanes defienden cosas como esa, aunque usted no lo crea. Claro, los Estados Unidos pues nunca van a decir eso. Ellos dicen que están locos y que a las mujeres les van a dejar de estudiar, cosa que no estoy de acuerdo, no estoy diciendo que esté bien, pero créame, aún esos radicales islámicos tienen más moral que el mundo occidental de hoy. Créanlo. Si no, estúdielo, léalo y se dará cuenta qué es lo que piensan ellos. Reitero, no estoy defendiendo a los talibanes en ese sentido. Estoy hablando de algo que es justo, que nosotros hemos perdido, la decencia. Y ellos no entran, por poner el ejemplo nuevamente de ellos no entran dentro de la manipulación de la filosofía americana, ellos no entran, no se dejan manipular mentalmente, como estamos manipulados nosotros, haciendo, diciendo, pensando y viviendo lo que los americanos quieren que pensemos. Ellos sí tienen hijos, ellos sí se casan. Se lo notifico para que no se vaya con la pinta. A final de cuentas, Estados Unidos también es un imperio. ¿Qué es lo que quería Nabucodonosor? Someter. ¿Y qué creen? Lo logró. Hizo que versículo 7, todo pueblo, toda nación y toda lengua hizo lo que Nabucodonosor quería que hiciera. Todos se postraron y adoraron la estatua. Hoy pareciera que todos estamos postrados adorando la estatua, haciendo lo que se quiere que se haga, no decidiendo nosotros por nosotros mismos, sino haciendo, pensando y viviendo lo que ellos quieren que pensemos y vivamos y hagamos. ¿Sí soy claro en lo que estoy diciendo? Estas cosas, teléfonos y todo eso, son un instrumento de control poderosísimo y no se va a ir. No se va a ir. Diga lo que yo diga aquí, no se va a ir. Y diga lo que yo diga, usted no va a dejar de ver cada 5 minutos su celular, porque esa es la estadística. Vemos el celular promedio cada 5 minutos y los jóvenes más.
Se ha hecho un cálculo que una vida de 75 años, se lo enseño, tengo el documento, una vida de 75 años, verá durante 9.7 años de su vida estos instrumentos, tomando en cuenta que dormimos 8 horas diarias. 9.7 años de su vida, una persona de 75 habrá visto la pantalla, estará metida en la pantalla, ese es el tiempo que se calcula. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo de todo? Que crea algo que es infernal. Ya dije que mi propósito no es que usted deje de verlo, Quiero hacer conciencia de lo que está pasando en nuestro entorno, porque hay gente que nunca ni se ha puesto a pensar estas cosas. Esto crea un individualismo diabólico. Ese es el gran problema. Nosotros estamos usando las redes sociales ahorita de una manera, creo que es correcta, para hacer grupos colectivos, para convivencia. Si fuera así y todos conviviéramos a través de esto, si fuera para hacer actividades de convivencia general y unirnos fraternalmente y estarnos intercambiando buena información y convivir contigo y crecer en amistad realmente, si fuera un asunto colectivo, vale. Pero esto, su propósito es individualizarse, individualizarse. El otro día hablábamos los pastores, un grupo de pastores, y decíamos, ¿cómo va tu consejería? ¿Cómo la has visto? Y coincidimos la gran mayoría que no tenemos ya casi consejería. Casi nadie pide consejería. Pocos. Antes yo me acuerdo cuando estábamos con la consejería, ¿te acuerdas, güera? No nos dábamos abasto a la consejería. Hoy la gente no pide consejería porque le da la impresión de que su consejero por excelencia, le da la impresión, no que así sea, es el teléfono o la tableta, donde se distrae y se le quita la depresión, donde se distrae y se le quita la ansiedad, donde oye consejos, bárbaros consejos con otra gente a través de aquí. ¿Para qué necesitamos al pastor? ¿Para qué necesitamos a los líderes espirituales? ¿Para qué necesitamos a los maestros? El otro día aquí en la iglesia platicábamos, ¿y si dejamos de transmitir para que la gente venga? Para que deje ahí su comodidad. Algunos de veras no pueden, pero muchos sí pueden y no quieren. No quieren porque están cómodos, porque se levantan tarde, porque sin bañarse oyen la predicación. ¿Es cierto? ¿No? En la cama, o medio la oyen, ¿no? Y al final de cuentas dije, pues no, porque pues si no me oyen a mí van a oír a Dante Gebel, mejor que me oigan a mí. Y no es que esté compitiendo con él, ¿no? Para nada, pero pues mejor que nos oigan a nosotros. Esa es la realidad de lo que nos está pasando. Es algo que no podemos contener, que no podemos evitar. Pero estamos siendo atrapados a una mentalidad, a una ideología, a una forma de pensar que alguien decidió que así pensáramos, que así nos comportáramos. Ahora mire lo que pasó, mire lo que pasó. Dice, cuando vinieron a acusarlos aquellos a los judíos de que ellos decían, pues será muy rey y será muy Nabucodonosor y tendrá todo el poder que quiera tener y será serenos. Y le llamaban rey de reyes, ¿no? Le decían a Nabucodonosor, pues será el rey de reyes, pero nosotros, Sadrac, Mesac y Abednego, nosotros no nos postramos, ni vamos a vivir como él quiere que viva, ni vamos a comer lo que él quiere que coma, ni vamos a hacer lo que se le pega la gana, nosotros vamos a hacer lo que nuestro Dios dice que hagamos. Aleluya. Y entonces se enoja Nabucodonosor. En el versículo dice en el versículo 13, dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Él los conocía, eran sus favoritos,
los quería, no sé si los amaba, pero eran extraordinarios sirvientes para él y los tenía en alta estima y se los hicieron traer. Y fíjense cómo los aborda, dice, y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, fíjense cómo la voz parece suave, ¿no? Dice, es verdad, muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. No lo quiero creer de ustedes, muchachos, los quiero mucho, son mis favoritos, pero díganme que no es así, que hubo una confusión. Por favor, ¿será verdad lo que me están chismorreando estos chismosos? Por favor, díganme que es falso la acusación, casi, ¿no? Así me lo imagino yo, ¿no? Y dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos? Fíjate, les da la oportunidad, ¿no? Les dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Suavecito, pero gandalla, ¿no? Como dice Kevin, ¿no? O sea, muchachos, me caen súper bien, los quiero mucho, son los mejores ustedes, pero si me obligan, los va a tener que echar al horno de fuego. Por favor, díganme que todo fue una confusión y póstrense. El Rey de Reyes diciendo eso, ¿eh? El Rey de Reyes con R minúscula, ¿sale? El Rey de Reyes con R minúscula, casi rogándoles. Sadrach, Mesach y Abednego, versículo 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquel dijo, qué bueno, ya decía yo que era una confusión. Y vean lo que dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos de ustedes jóvenes, muchachos, estarían dispuestos a decirle a Nabucodonosor esto? No voy a tener el estilo de vida que tú me impones. No voy a hablar como tú me impones que hable. No voy a pensar como tú me impones que yo hable. No voy a ser igual que todos los pueblos, lenguas y naciones que tú dominas y que son borregos para ti y que todos te obedecen por temor o por ignorantes. No voy a estar en ese grupo. Yo tengo un Dios poderoso y aun si me matares, yo no voy a entrar a tu círculo de perversión diabólica. ¿Cuántos de ustedes, muchachos, tendrán la fe, la fortaleza y la identidad en Dios de poder levantarse y decir, basta, basta, no seré un instrumento, no seré manipulado, no me van a imponer una filosofía y un estilo de vida donde yo rechace el matrimonio, donde yo rechace el no tener hijos, donde yo haga y deshaga a la manera en que ellos han decidido que yo tengo que hacerlo? Yo haré lo que la palabra de Dios dice. Esta es mi norma de fe y conducta. Qué tremendas palabras vienen cuando el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, hablando del mensaje del Evangelio. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la manipulación y del control que quieren ejercer sobre nuestra vida. Control ideológico. Terriblemente sutil, la gente no lo cree. ¿Sabe qué es lo más difícil en la vida? No es convencer a alguien de algo, de una verdad. Lo más difícil es convencerlo de que estaba equivocado. Eso es lo más difícil. Convencerlo de que lo que estaba haciendo estaba equivocado.
y que se dejó manipular y que se dejó llevar quién sabe hasta dónde a través de las estrategias sutiles que se han usado para manipularnos. No estoy diciendo nada nuevo. La iglesia cristiana del primer siglo se salió de la cultura, de la manipulación, de la represión y del control de las autoridades que los sometían. Se salieron y declararon: no más, he conocido la verdad del Evangelio de Cristo y decido que ustedes no me van a hacer que yo sea lo que ustedes quieren que sea, porque he conocido la verdad del Evangelio. Y desafiaron un imperio, desafiaron al Dios terrenal que era el César, lo desafiaron. Y cayó primero el César, y la iglesia de Dios permaneció de pie hasta el día de hoy. Y seréis verdaderamente libres. El contexto de este versículo es el pecado. Cuando habla Jesús de eso, está hablando del pecado. Pero Él dice: y conoceréis la verdad. ¿Qué te hace libre? ¿Qué te hace ser distinto? ¿Te habías dado cuenta, joven, que un cristiano es algo raro? ¿O no te habías dado cuenta? Claro que sí te has dado cuenta, porque te pesa. Entre tus amigos, te pesa ser distinto. Te pesa ser distinto, te pesa tener un lenguaje distinto a ellos, te pesa que te comportas distinto a ellos, te pesa porque te cortan, porque no te incluyen, porque te ofenden, porque te persiguen. Por eso te has dado cuenta de que ser cristiano es distinto. Pero ser cristiano es tener la decisión de tener un pensamiento libre, un pensamiento mío y no de otro. Un pensamiento donde yo soy independiente en mis decisiones, y si las masas hacen, yo no tengo que hacerlo a fuerzas, y va a tener un costo, pues a lo mejor me echan al lago de fuego ardiendo, pero yo no voy a hacer las masas. Yo soy un hijo de Dios con una mentalidad, con un propósito en este mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Yo soy la sal de la tierra, yo soy distinto a ellos, y si en eso me va la vida, que me vaya. No te adoraremos a ti, Nabucodonosor. No nos someterás, no nos tendrás absortos ahí, estupidizados, haciendo lo que tú dices sin pensar, sin reflexionar por qué hago lo que hago. ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué pienso igual que los demás? ¿Por qué? Yo pienso de la manera en que el mensaje del Evangelio me dice que debo de pensar. La palabra de Dios dice que nosotros, los de Cristo, tenemos la mente de Dios. San Juan capítulo 17, el Evangelio, está orando Jesús. Escucha esto, joven. Escucha esto y que te quede grabado. Muchachos, escuchen esto. Jesús orando por ti y por mí, diciendo: no son del mundo estos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estos son iguales a mí, son míos, somos del mismo bando. Yo no soy de este mundo. A mí no me pueden manipular, no me pueden meter a sus filosofías y a sus ondas. A mí no me pueden manipular. Y como a mí no me pueden manipular, tampoco a ellos. Ellos no pueden influir sobre mí, yo influyo sobre ellos. Eso es lo que está diciendo Jesús: no soy del mundo, no hago lo que ellos hacen, no digo lo que dicen, no pienso como piensan, no resuelvo la vida como la resuelven ellos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y estos tampoco, los que son míos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ora por nosotros, ora por ti y por mí, y dice: guárdalos, Señor, no te pido que los quites del mundo. Van a andar entre ellos, entre los borreguitos que andan todo el día ahí sin pensar, sin entender, manejados, controlados, reprimidos, amenazados, sin la capacidad y la conciencia de ser ellos.
Van a andar ahí entre ellos. No te pido que los quites de entre ellos, pero guárdalos de ese mal. Que sean capaces de pensar por ellos mismos, de reflexionar por qué vivo como vivo, por qué soy lo que soy, por qué hago como hago. Inteligentes, sabios, sobresalientes como Daniel. Daniel no se iba con la borregada a hacer lo que todos hacían, no. Daniel dijo, yo soy diferente y tengo un Dios que me puede sustentar en medio de este mundo perverso. A mí Nabucodonosor, ni Ciro, ni ninguno de ellos, ni Darío, ninguno de los reyes a los que sobrevivió, me va a manipular. En medio de toda la cultura idólatra que vivió Daniel, aun cuando era grande, Daniel seguía adorando al único Dios verdadero. Dice que en su cuarto donde él estaba, se postraba, ya siendo grande, ya siendo viejo, se postraba por una ventana que se dirigía hacia la tierra de Israel, y ahí adoraba. Y todos adoraban ídolos y él adoraba. Era el único quizás que adoraba al único Dios verdadero. Lo tenían preso, pero no era preso, era verdaderamente libre. Aleluya. Dice el texto que él adoraba y que dijeron, y como lo vieron adorando, dijeron, los chismosos mismos le fueron a decir al rey, Señor, haz un decreto para que todos los que adoren a un Dios que no seas tú, se echado a los fosos de los leones. Y el rey hizo el decreto. Y se agarraron orando al único Dios verdadero, a Daniel. Y dijo Daniel, sí, estaba adorando al Señor. Échame a los leones, ni modo. Tú eres el rey, tú eres mi carcelero, pero tú no me puedes poseer. ¿Se entiende? Tú no me puedes poseer. Hoy tenemos un Nabucodonosor levantado, invisible, pero más real que el mismo Nabucodonosor que estamos leyendo aquí. Manipulador. ¿Cómo controlas 8,000 millones de seres humanos? ¿Cómo? Pues de la manera que lo hemos descrito. Solamente. Hoy tienes que tomar una decisión. Ya entendido esto, tienes que tomar la decisión. Yo no te estoy diciendo que apagues el celular y que lo botes y que no. Yo te estoy diciendo, ser razonable y ponte a pensar qué tanto este cuate que se ha convertido en tu asistente personal y no el Espíritu Santo, y en el mío quizás, ¿verdad? ¿Sí? Y que todo lo que quieres, pues es televisión, radio, cine, confidente, cómplice, calculadora, un montón, lo es todo. ¿Te das cuenta que lo es todo? Si no sé algo, se lo pregunto. Si me siento mal, voy y le lloro. Si estoy deprimido, pues voy y que me dé un antidepresivo. Si tengo deseos sexuales, voy y los satisfago a través de él. Si tengo un conflicto, pues busco a una persona que esté dando consejos ahí tontos para que me narcotice, ¿verdad? Este es mi médico, es mi maestro, es mi sacerdote y es mi Dios. Cuidado. Alertas, ten cuidado. Checa ahí cuántas horas consultas. Hoy hablamos con mis hijas. Ahí te dice cuántas horas consultas. Entre 3 y 5 horas se consulta este aparato, ¿sí? Promedio, en nuestro medio. 3 y 5 horas al día. Usted no lo va a creer, pero así es. Ahí está el marcador. Él te lo dice, hasta te lo anuncia. Ayer consumiste menos que hoy, o hoy consumiste más que ayer. ¿Qué tenemos que hacer? Tener mucho cuidado cómo lo usamos. Lo vamos a desechar, imposible. Llegó para quedarse y vamos a vivir con Él. Pero los que amamos a Cristo debemos tener mucho cuidado si se está convirtiendo en nuestro Dios que nos manipula. No es es quienes están detrás de
ideológicamente. Por eso yo decía que es más terrible, porque no lo vemos. Pónganse de pie.